Bienvenidos a El espejo roto de Reddit, el lugar donde las historias más impactantes y emotivas de la red cobran vida. Hoy les traigo una historia que nos sumerge en los complejos lazos familiares, los límites del amor y las decisiones que pueden cambiar vidas para siempre. ¿Hasta dónde estarías dispuesto a llegar por alguien a quien amas? ¿Y qué pasa cuando decir no significa poner en riesgo una relación que creías inquebrantable? Acompáñenme en este relato que nos hará reflexionar. ¿Soy la mala por decirle a mi hermana que no seré su madre sustituta? Perdonen mis errores y si no sigo las reglas al pie de la letra, no suelo usar Reddit. Una amiga me sugirió que usara su cuenta desechable para hacer esta publicación, así que, por favor, sean amables conmigo, tanto como unos desconocidos en internet pueden serlo. Yo, Celeste, 30 años, tengo una hermana gemela idéntica, a quien llamaremos Stacy para esta historia. Nuestra madre, lamentablemente, falleció durante el parto, y fuimos criadas por nuestro padre. Stacy lleva 8 años casada con Jeff, y yo llevo 3 años en una relación con Mike. Algo que siempre he sabido de mi hermana es que ella quería ser madre. Incluso cuando éramos niñas, siempre estaba pensando en bodas, en cómo decorar la habitación del bebé, en nombres. En fin, en todo eso. Yo, en cambio, siempre estuve más enfocada en los libros y en divertirme. Ahora soy azafata y también estoy intentando convertirme en una autora publicada. Mi hermana, en cambio, nunca ha trabajado. Cuando nos graduamos de la preparatoria, fuimos directamente a la universidad. Ella conoció a su novio allí y, después de graduarse, se convirtió en una novia que se quedaba en casa hasta que se convirtió en su esposa. Hace tiempo que sé que mi hermana ha estado intentando quedar embarazada, pero sin éxito. Ha tenido un aborto espontáneo y, después de gastar miles y miles de dólares en tratamientos de fertilización in vitro, FIV, y en todo lo que podían hacer, no ha podido quedar embarazada de nuevo. Ella quería experimentar el embarazo, pero después de 5 años sin éxito, han empezado a considerar otras opciones. Mi hermana no está interesada en la adopción y es muy firme en tener un hijo que lleve el ADN de ambos, sus palabras, no las mías. Hace unas 3 semanas, vino a mi casa y estábamos pasando el rato como siempre, charlando y viendo Modern Family. De repente, me dijo que tenía una pregunta seria y que necesitaba preguntarme mientras aún tuviera el valor. Me asusté, pero me preguntó si podía ser su madre sustituta. Me quedé helada por un momento y le pregunté qué quería decir. Ella me dijo que yo sabía lo que era una madre sustituta, necesitaba que yo lo hiciera por ella. Le dije que ella sabía que yo no estaba interesada en tener hijos. Tal vez sea por cómo llegamos al mundo, pero, sinceramente, nunca me ha parecido atractiva la idea de tener hijos. Le dije que no tendría ningún problema en donarle mis óvulos, todos los que necesitara, podría tenerlos todos, pero que no podía cargar a su hijo. Al escuchar eso, se enfureció. Su cara se puso roja y empezó a gritar, diciendo que era obvio que yo estaba celosa y llena de odio, que esto era una tarea pequeña y que no quería ayudarla. No quise mencionarle que ella siempre ha hablado de tener más de 4 hijos. ¿Acaso esperaría que yo hiciera esto cada vez? No lo sé, pero me siento cada vez peor. Terminó diciéndome que si no podía hacer esto por ella, ¿cómo podría llamarme su hermana? Rompió una foto de nosotras que tengo en mi repisa y se fue furiosa. Desde entonces, solo me ha enviado fotos de sus diarios de cuando éramos niñas y de todas sus vision boards, diciendo que estoy evitando que cree una familia sin razón y que piense en el panorama más amplio. Mi novio, Mike, se niega a darme consejos, diciendo que es mi hermana y que no se siente cómodo influenciándome en ninguna dirección porque es un tema muy delicado. Honestamente, este es el tiempo más largo que he pasado sin hablar con mi hermana, y estoy al borde de ceder. TLDR. ¿Soy la mala por no querer ser una madre sustituta para mi hermana gemela idéntica? Edith, estoy leyendo todos los comentarios y quiero decirles muchas gracias. Me siento mucho mejor sabiendo que no soy la villana, pero mentiría si dijera que no estoy considerando simplemente hacerlo. Esta desconexión con mi hermana me causa una angustia inmensa, de una manera que no puedo expresar con palabras. Pero veo 2 preguntas frecuentes que quiero responder para obtener diferentes perspectivas. Dinero, mi madre no murió por causas naturales, fue un error médico. Mi padre demandó al hospital, y mi hermana y yo tenemos fideicomisos considerables con ese dinero. Así que el dinero no es un problema para ninguna de nosotras, y su esposo, Jeff, también está bien económicamente.
No trabajar durante 9 meses o pagar por el proceso de extracción de óvulos no es un problema en absoluto. Es más su terquedad de que el bebé comparta nuestro ADN y que una de nosotras lo cargue. Si somos idénticas, ¿por qué ella no puede tener un bebé y yo sí? Su incapacidad para tener un hijo se debe a un accidente automovilístico en el que estuvimos. Ese accidente también fue la causa del aborto espontáneo que tuvo. Ella estaba en el asiento delantero con nuestro padre, y ellos recibieron la mayor parte del impacto. Su cuerpo ahora no puede cargar un bebé, y ha tenido complicaciones extremas con la extracción de óvulos. No sé los detalles de por qué no ha funcionado, solo sé que no es una opción viable. Es difícil hacer que hable de opciones que no quiere considerar, así que no entiendo del todo la situación. Los médicos no me permitirían ser una madre sustituta porque no he tenido un hijo antes. Muchas gracias por esta información. Tenemos una cena familiar este jueves porque siempre vemos fútbol con nuestros padres y parejas. Estoy segura de que este tema saldrá a relucir si Stacy decide asistir. Espero poder mencionarle esto. Actualización 1. ¿Soy la mala por decirle a mi hermana que no seré su madre sustituta? Así que prometí una actualización para mañana, pero mi papá terminó llamándome mientras estaba pasando el rato y me dijo que fuera a cenar a su casa anoche para hablar. Quiero empezar agradeciendo todos los comentarios y consejos, aunque algunos de ustedes fueron groseros no solo conmigo, sino también con mi hermana y mi novio. Aún así, aprecio la ayuda. Ni siquiera pregunté de qué se trataba cuando mi papá me llamó, supuse que ya había hablado con Stacy. Basándome en los comentarios, sé que no les va a gustar lo que voy a decir, pero hablé con mi novio, Mike, sobre cómo se sentiría si yo decidiera seguir adelante con esto. Me dijo que me amaba y que me apoyaría en todo, pero que no iba a quedarse de brazos cruzados mientras mi hermana me hacía sentir basura, y que si yo hacía esto bajo coerción, no podría apoyarme. Lo entiendo completamente. Cuando fuimos a cenar a casa de mi papá, Stacy y mi cuñado, Jeff, ya estaban allí. Les hablé cuando entramos, pero solo Stacy me respondió. Jeff me lanzó una mirada de desprecio y solo saludó a Mike. Mi papá nos sentó a la mesa y hubo un silencio incómodo y una tensión que podía cortarse con un cuchillo. Él dijo, alguien hable, necesitamos resolver esto antes del partido de mañana por la noche. Mi papá adora el fútbol, jaja. Comencé la conversación diciéndole a Stacy que había investigado un poco y que, además de mis preocupaciones iniciales, ahora tenía algunas más y necesitaba saber exactamente qué esperaba de mí. Primero le pregunté cómo sería el proceso de ser una madre sustituta. Ella solo dijo, ¿estás aceptando hacerlo? Cuando le dije que no, que solo necesitaba más detalles, se derrumbó y empezó a llorar. Le pregunté si sabía que un médico me rechazaría como sustituta, ya que nunca he llevado un embarazo a término, y ella dijo que lo sabía, pero que simplemente enviaría a Jeff y a mí a un centro de excelencia, donde podríamos fingir que somos una pareja. Una vez que me inseminaran con éxito, solicitaría una transferencia a su ginecólogo para continuar con el cuidado. Mi papá intervino y dijo que pedirme que hiciera algo que un médico no aprobaría era una forma terrible de comenzar la maternidad. Se notaba que no estaba de acuerdo con nada de esto, pero no quería tomar partido. Le preguntó por qué estaba tan incómoda con la idea de una sustituta, y fue entonces cuando Jeff intervino y dijo, no intentes sermonear a mi esposa con estas preguntas estúpidas. Habla con tu hija egoísta sobre por qué no puede ayudar a su hermana. Eso cambió el ambiente de inmediato. Mike empezó a gritarle por llamarme egoísta. Mi papá le dijo que no podía faltarle el respeto a sus hijas en su casa, y todo se descontroló. Stacy lloraba, pidiéndome que le hiciera este favor, prácticamente suplicando. Le dije que si pudiera cambiar de lugar con ella, lo haría, pero que tenía miedo y que no quería morir. Creo que fue la primera vez que lo dije en voz alta. No pudimos resolver más después de eso. Mi papá le pidió a Jeff que se fuera porque no podía controlarse y se negaba a disculparse. Cuando salía, Stacy le dijo que lo alcanzaría en el auto y me pidió que habláramos en el porche, solo nosotras dos. Salí con ella y se disculpó por lo que su esposo me había dicho, diciendo que estaban al límite y que todo había sido muy estresante. Le dije que no debía disculparse por él y que encontraríamos una solución. Me pidió que lo reconsiderara y no paraba de decir, no lo entiendes, no lo entiendes. Cuando la presioné para que me dijera más, admitió que sus suegros habían hecho un chiste cruel en una de sus cenas recientes, diciendo que ella era una asesina, refiriéndose al hijo que perdió.
Dijo que le preguntó a Jeff por qué no la defendió cuando hicieron el chiste, y él le respondió que porque era verdad. Hizo algunos comentarios extraños sobre cómo ella no podía compensarlo y lo emocionado que estaba por ver cómo se vería su hijo. Dijo que nunca podría mirar a un niño y ver partes de ambos, así que ella tuvo la idea de que yo llevara al bebé, y él estuvo totalmente de acuerdo. Pero la forma en que lo dijo fue como si él hubiera plantado la idea y ella creyera que era suya. Dijo que no lo había visto tan emocionado desde el bebé y que solo necesitaba mi ayuda para que todo volviera a la normalidad. Intenté explicarle que nada volvería a ser normal y que lo que estaba intentando hacer era lo incorrecto. Pero él empezó a tocar el claxon, apurándola para que subiera al auto, y ella dijo que me llamaría más tarde. Siento que puedo perder a mi hermana, pero ahora ni siquiera estoy dispuesta a donarle mis óvulos para que tenga un bebé con él. Seguí sus consejos y busqué información sobre el proceso de donación de óvulos, y, vaya, no era para nada lo que esperaba. Quiero que se divorcie de él. Nunca voy a ayudarla a procrear con ese hombre. Creo que incluso sería sustituta para que ella fuera madre soltera antes de permitir que un hijo suyo creciera dentro de mí o usar mis óvulos para crear un niño con él. No tenía idea de que su familia le estaba haciendo sentir tanta culpa. Literalmente, he estado saltando cada vez que suena mi teléfono porque sé que ella llamará pronto y tendré que decirle que estoy aterrada de perder a mi hermana, pero no puedo y no voy a hacer esto. Probablemente no habrá más actualizaciones, pero gracias por toda la ayuda. Probablemente crearé mi propia cuenta de Reddit porque ahora estoy obsesionada con el sitio. Actualización 2. Le dije a mi hermana que no seré su madre sustituta. Sé que dije que no iba a actualizar más, pero han pasado tantas cosas que no puedo explicar el extraño alivio que siento al escribir mi locura en este sitio. Mi amiga me dijo que podía quedarme con esta página de Reddit, lo cual me alivia mucho el estrés porque, Dios sabe, no habría creado una cuenta si tuviera que hacerlo yo misma. Tuve que ver un video en YouTube para entender cómo usar correctamente este sitio y qué significan algunas cosas, porque la gente seguía comentando que estaba karma farming, cultivando karma. Pero eso no viene al caso, vamos a la actualización. Muchos de ustedes sugirieron que tuviera más cuidado con mi cuñado, Jeff, por miedo a que se volviera violento. No les hice caso, y ahora me arrepiento de no haberlo hecho. Pensé que conocía lo suficientemente bien a mi familia y que esto era solo un bache en el camino. ¡Qué ingenuidad la mía! Mi hermana, Stacy, me llamó a la mañana siguiente, el día después de que Jeff me llamara egoísta. Desafortunadamente, me perdí la llamada porque estaba en la ducha. Cuando devolví la llamada, no contestó. Fue un día normal hasta que llegamos a casa de mi papá esa noche para ver el partido de fútbol. El partido acababa de comenzar cuando Stacy entró. Le pidió a mi papá que saliera a hablar con su esposo, pero mi papá le dijo que no porque el partido estaba en marcha, y que Jeff podía esperar hasta el comercial o entrar y disculparse como un hombre frente a todos los que lo vieron faltarme el respeto. Ella respiró hondo y le dijo que no estaba siendo justo. Intentó comparar la situación con algo que había pasado antes, lo que enfureció a mi papá. Él le dijo que no la había criado para que se hiciera pequeña y débil por un hombre, y que si algo de lo que hizo le hizo pensar que así es como se tiene una relación sana, entonces se lamentaba haber fallado como padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas y salió corriendo sin decir nada más. Cuando salí a mi auto después del partido, tenía 2 llantas desinfladas y la ventana delantera del pasajero rota. Mi papá puso 2 llantas de repuesto, usó su camioneta para remolcar el auto hasta su garaje y me dijo que tomara su otro vehículo. Él se encargaría de arreglar el auto y yo podría recogerlo cuando tuviera tiempo, pero que no me preocupara. Me preguntó si quería quedarme a dormir, pero me negué. Llamé a Stacy, pero no contestó. Así que le envié un mensaje de texto diciendo muchas cosas, pero, para mantener algo de privacidad, fue básicamente, no puedo creer que hayamos llegado a esto. Amar a un hombre nunca debería implicar destruir a tu familia en el proceso. Ella respondió diciendo, ese es el problema, mi familia ya está destruida y tú no estás dispuesta a ayudarme a reconstruirla. Intenté llamarla de nuevo después de eso, pero no contestó. En el camino a casa, noté que un auto me seguía. Cuando pude ver mejor, me di cuenta de que era el auto de la suegra de Stacy, lo sé porque tiene una calcomanía muy distintiva que nunca he visto en otro lugar. Me asusté y llamé a mi novio, Mike, para que me encontrara en casa. Cuando llegué a mi casa y entré en la entrada, el auto se detuvo detrás de mí.
Por suerte, Mike estaba doblando la calle, y para cuando Jeff salió del auto de su madre e intentó acercarse a mí, Mike ya estaba corriendo hacia él, gritándole. Jeff empezó a gritar, solo quería disculparme, solo quería disculparme. Él y Mike tuvieron una pequeña pelea antes de que Jeff se subiera al auto de su madre y se fuera a toda velocidad. Jeff golpeó el auto de Mike en el proceso, aunque no pareció ser intencional, y el auto aún funciona. Después de esto, obviamente no me sentía muy segura en casa. Hice una maleta y me fui a casa de Mike, y no he vuelto realmente desde entonces. Mi papá instaló una cámara y una luz de seguridad en la puerta trasera y en la entrada, pero honestamente no estoy segura de querer volver, aunque sé que tendré que hacerlo en algún momento. Sí, intenté contactar a Stacy, pero no respondió esa noche ni al día siguiente. Después de eso, noté que un día un auto rojo me seguía, y al siguiente, uno negro. Sé que podrían decir que estaba asustada y que solo imaginaba que me seguían, pero los notaba. Comencé a conducir hacia la estación de policía, como me indicó mi papá, y los autos giraban una vez que la estación estaba a la vista. El domingo fui a un brunch con unas amigas para celebrar la boda de una de ellas y discutir los detalles de la despedida de soltera. El mesero se acercó a mí y me dijo que mi esposo estaba en la entrada y que era una emergencia. Pensando que era Mike y que el mesero se había confundido, fui a la entrada y me encontré con Jeff. Me acerqué a él para evitar hacer una escena, hablando en voz baja y pidiéndole que se fuera o llamaría a mi papá. Él me dijo que todo había ido demasiado lejos y que solo quería disculparse. Estábamos en la entrada y la gente pasaba diciendo permiso, así que sugerí que saliéramos para no estorbar. Una vez afuera, se disculpó por llamarme egoísta y dijo que no lo sentía así. Me dijo que no entendía lo difícil que era para él, y lo interrumpí diciendo que lo difícil que fuera para él no me importaba, porque su comportamiento se estaba volviendo demasiado caótico y abusivo, no solo con mi hermana, sino con todos los demás. Me dijo que entendía cómo me sentía, pero me pidió que lo reconsiderara. Intentó tocarme el estómago, y yo inmediatamente retrocedí, diciéndole que necesitaba irse y que podríamos hablar con mi papá en otro momento, pero que su acoso era un problema y que hablaríamos más tarde o llamaría a la policía. Me agarró del pelo mientras yo intentaba volver al restaurante, diciendo, no te vayas, maldita sea. Honestamente, no recuerdo mucho después de eso. Todo sucedió muy rápido, y algunos transeúntes se involucraron. Él huyó antes de que llegara la policía, pero se presentó una denuncia. Hace 2 días, intentó acercarse a mi terminal en el aeropuerto, diciendo que era mi esposo y que había una emergencia, la misma mentira que usó en el restaurante. Fue arrestado después de negarse a irse. Por supuesto, lo liberaron bajo fianza y desde entonces me ha estado enviando los mensajes más viles. Stacy dejó a Jeff después del espectáculo que montó en mi trabajo. Actualmente está viviendo con nuestro papá, pero me ha estado pidiendo que retire los cargos, haciendo excusas por él y diciendo que no me golpeó en el restaurante, a pesar de que me sangró el cuero cabelludo por lo fuerte que me jaló el pelo, y tengo pequeños rasguños en el cuello y los brazos por cómo escaló la agresión cuando los extraños intentaron ayudarme. Algunos de los mensajes de Jeff son cosas horribles sobre lo que me va a hacer. Dice que me va a embarazar y que estaré atada a él por el resto de mi vida, que sabe que soy la mujer que le dará un hijo, y que si no se lo pongo fácil, los dos moriremos antes de que él se rinda. Cosas realmente preocupantes. Bloqueé su número, pero todos estos mensajes vienen de aplicaciones de mensajes temporales. Le informé a la policía, pero me dijeron que no hay forma de probar que es él, así que hasta que actúe, no se puede hacer nada. Estoy literalmente asustada todo el tiempo. Mike me lleva al trabajo, y además de las precauciones normales, tomo más medidas. Apenas puedo dormir. Le envío una captura de pantalla a Stacy cada vez que su esposo me envía un mensaje, y ella ha dejado de responder. Mi papá me pidió que dejara de hacerlo porque la está afectando, pero le dije que no puedo creer que lo defendiera en algún momento y que necesita ver el acoso que su esposo está cometiendo. Me siento derrotada. Ni siquiera sé si mi hermana y yo podremos superar esto. Siento que básicamente he invadido la vida de Mike, y me siento terrible por eso. Él no ha dicho nada, pero a veces tiene que cancelar sus visitas al gimnasio si tiene que llevarme o recogerme del trabajo o de cualquier otro lugar porque tengo miedo. Sé que estar fuera un día debido a los vuelos le permite retomar su rutina, pero ahora básicamente estamos obligados a vivir juntos, lo cual disfruto, pero no estoy segura de que él lo haga. El otro día discutimos por la temperatura del aire acondicionado. Siento que mi vida se está desmoronando lentamente en la
Actualización 3, actualización final. Esto ha sido absolutamente loco. Pero, Reddit siempre tendrá un lugar en mi corazón. Voy a resumir esto tanto como pueda. Si tienen preguntas, responderé algunas cuando /diagonal si pueda. Mi novio se dio cuenta de que estaba buscando apartamentos. Estaba pensando en alquilar uno temporalmente, como una tonta, y me preguntó por qué. Le dije que sentía que quería su espacio de vuelta para él solo y me propuso matrimonio. Estoy literalmente comprometida. Ahora me siento mucho mejor por haber invadido su apartamento, jaja. Publiqué en el subreddit de consejos explicando que mi cuñado estaba escalando su comportamiento. Se me acercó en una tienda de comestibles y, lamentablemente, no me defendí bien allí. No fue mi mejor momento. Entró a mi casa, causó daños en mi habitación y rompió algunas cosas en la cocina que sabe que amo, tazas y la máquina de espresso. No estaba allí, y sí, instalé cámaras después de eso. Tomé una licencia en el trabajo y básicamente me encerré en el apartamento de mi prometido, santo cielo. Mi hermana había estado ignorando mis mensajes y no interactuaba conmigo hasta que recibí una llamada inesperada. Cuando contesté, estaba llorando. Le pregunté qué pasaba, pensando que algo le había sucedido a nuestro padre. Me explicó que había estado siguiendo a su esposo y que sabía que él me estaba siguiendo a mí. Dijo que me lo contaba porque fue a la policía y le explicaron que enviarían a alguien a hablar conmigo. Estuvimos en el teléfono durante 5 horas. Me explicó que después del incidente en el que me jaló el pelo, algo hizo clic en ella y comenzó a investigar como una detective privada. Dijo que llegó al punto en que estaba preocupada por mi seguridad, por lo que decidió ir a la policía. Se disculpó por haberme presionado tanto y dijo que, aunque le gustaría culpar a su esposo, una pequeña parte de ella en realidad se sorprendió de que yo le hubiera dicho que no. Explicó que el aspecto del ADN no le importa, fue mi cuñado quien insistió en eso, y que ella solo quería que su familia estuviera completa. Se quedará en mi casa conmigo, solo temporalmente hasta que el divorcio esté finalizado y todo se calme. Estoy segura de que él no facilitará el divorcio, pero tienen un acuerdo prenupcial, así que no debería ser demasiado difícil, ¿qué sé yo? No estoy casada, todavía. Retorcijones de risa, lo siento, estoy literalmente tan emocionada. Nota al margen, descubrí, después de que mi padre se lo soltó, que mi hermana tenía pruebas de que su esposo había allanado mi casa. Aparentemente, retuvo la información porque necesitaba decidir qué era lo correcto. Mi padre dijo que cuando ella se lo contó, él le dijo que no tenía elección y la obligó a actuar de inmediato. Aparentemente, ella no puso mucha resistencia. Mi padre dijo que cree que solo necesitaba que alguien se lo dijera para entenderlo, pero no estoy 100% segura de cómo me siento al respecto. Aunque estoy feliz de que al final tomó la decisión correcta. La policía vino al apartamento de mi prometido al día siguiente. Tomaron mi declaración y me explicaron que querían que un agente me patrullara por un día en un coche sin identificación. Si él me seguía, lo arrestarían. No me informaron qué auto me seguiría, pero dijeron que comenzaría de inmediato, así que si sentía que me seguían, no me asustara. Literalmente lo atraparon en menos de 2 horas después de que salí del apartamento de mi prometido. Fuimos a una cita, y justo cuando llegamos al tercer lugar, lo detuvieron y lo arrestaron. Esa noche bebí más margaritas de las que debería en el restaurante. El detective me dijo que recibiría una llamada de la oficina del fiscal, que supongo será mañana. Honestamente, basándome en cómo ha ido todo esto, dudo que lo responsabilicen mucho. Pero espero que, al tener su teléfono, haya pruebas físicas de que él me enviaba los mensajes, lo que aumentará su castigo. Agradezco a todos los que me dijeron que comprara un arma. En realidad, les tengo mucho miedo. Un chico de mi escuela secundaria estaba jugando con un arma y se mató accidentalmente. No fue en la escuela ni nada loco, fue en su casa, pero cuando nos enteramos, reforzó mi miedo a las armas. No hay armas para mí. Pero compré spray para osos y un cuchillo. Tengo mi primer vuelo de regreso al trabajo esta semana y estoy tan emocionada de volver a mi programa regular. Los partidos de fútbol de hoy fueron increíbles, y pude verlos con mi hermana, mi padre y mi prometido. Y así llegamos al final de esta historia que nos deja con más preguntas que respuestas. ¿Fue Celeste la mala por negarse a ser la madre sustituta de su hermana? ¿O fue su decisión un acto de autocuidado y respeto hacia sus propios límites? Lo que comenzó como un deseo de ayudar terminó en un torbellino de emociones, acoso y la fractura de una relación que parecía indestructible.
En El espejo roto de Reddit, las historias nos recuerdan que la vida no siempre tiene respuestas fáciles y que a veces, incluso las decisiones más difíciles son necesarias para proteger nuestra propia paz. No olviden dejar sus opiniones en los comentarios y suscribirse para no perderse las próximas historias que desenterraremos desde las profundidades de Reddit. Hasta la próxima, cuiden lo que ven reflejado en el espejo.